Nos encontramos en uno de los lugares más bonitos de Pamplona, un lugar emblemático, donde tiene que ser, y para nosotros los socialistas va a ser, un lugar emblemático de la cultura de Pamplona. Porque entendemos la cultura no como un gasto, sino como una inversión que sin duda va a repercutir en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y, cómo no, también en la creación de empleo, que también es importante. La Ciudadela ha sido siempre un lugar de exposiciones. Nosotros también continuaremos en esa línea, trabajando por mejorar las exposiciones que se van a instalar y apoyando también a los artistas locales. Haremos un plan estratégico de la cultura que abarque a los años 2024 para hacer una programación ordenada y que dé salida a los artistas locales también. El acceso a la cultura vamos a trabajar para que sea igualitario para todos, independientemente de los recursos que tengas, que no por tener más o menos dinero puedas tener acceso a la cultura, porque eso debe ser algo común para toda la ciudadanía. Trabajaremos también porque los espacios culturales salgan de los recintos cerrados, se den en la calle, como pueden ser en esta magnífica Ciudadela y en este espacio donde se pueda utilizar para espacio cultural, deportivo, de ocio, juvenil, para todas las edades. Otra cuestión en materia de cultura importante: trabajaremos para aumentar los horarios de las bibliotecas. En la actualidad solo están a la mañana o a la tarde. Nosotros queremos que estén abiertos todas las bibliotecas públicas a la mañana y a la tarde. Y esta Ciudadela, que es tan bonita, queremos que se disfrute todavía más. Para eso vamos a proponer un plan de hamacas de alquiler a un precio simbólico, donde se puedan utilizar igual para la lectura, para tomar el sol, para estar a gusto en esta ciudad que es como un oasis en este lugar que es un oasis dentro de la ciudad. Y cómo no, hay algo que está pendiente, que es tener un museo de la ciudad. Vamos a buscar que Pamplona tenga un museo de la ciudad donde se pueda estudiar todo el origen, toda la evolución de nuestra ciudad. Y, como no, vamos a trabajar también por colocar la exposición de Ciga, que Asirón la ha despreciado durante toda la legislatura. Nosotros trabajaremos para que tenga un espacio permanente un pintor tan importante de nuestra tierra. En definitiva, estas son algunas de las iniciativas que en materia de cultura presenta el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Pamplona.